atmósfera de la muerte. Todo un año después de la erupción del Krakatoa en las Indias Orientales en 1883, la puesta y salida del sol en ambos hemisferios fueron muy coloridas. El polvo de lava suspendido en el aire y transportado por todo el mundo explica este fenómeno. Consideremos ahora las causas que afectarían la composición del polvo que cayó en diferentes puntos y a diferentes distancias del Krakatoa. Por la influencia de las grandes corrientes ascendentes de vapor, una inmensa masa de partículas trituradas de piedra pómez llegaría a la atmósfera a una altura de muchos kilómetros. 9/10 de este material consistían en un vidrio, una especie de vidrio reducido a partículas de dimensiones ultramicroscópicas. Estas partículas de vidrio tenderían a flotar por la adhesión entre ellas y el aire y en las porciones más altas y más raras de la atmósfera. Las partículas cristalinas en la masa estarían constituidas por fragmentos de feldespato, fragmentos de piroxeno, magnetita, diferentes minerales. Esto lo encuentran en un trabajo realizado justamente acerca de la erupción del Krakatoa. En 1783, después de la erupción del Skaptar-Jokul en Islandia, el mundo se oscureció durante meses. Los registros de este fenómeno se encuentran en muchos autores contemporáneos. Un contemporáneo alemán comparó el mundo sombrío del año de 1783 con la plaga egipcia de las tinieblas. Muchos se van a acordar de las erupciones volcánicas en el sur de Argentina que también provocan este tipo de oscurecimiento que llega a durar meses, sobre todo cuanto más cerca se encuentra. También sucede con los volcanes de Chile. El mundo estaba sombrío en el año de la muerte de César, el 44 antes de la era común. Después del asesinato del dictador César y durante la guerra de Antonino, hubo casi un año de penumbra continua, escribió Plinio. Virginio describió ese año con estas palabras: el sol cubrió su rostro resplandeciente en una penumbra oscura y la edad impía temió la noche eterna. Alemania escuchó el choque de armas a través de todo el cielo, los Alpes se mecieron con terrores insólitos y los espectros pálidos de manera maravillosa fueron vistos en el crepúsculo de la tarde. El 23 de septiembre del 44 antes de la era común, poco tiempo después de la muerte del César, el mismo día en que Octavio realizó los ritos en honor al difunto, un cometa se hizo visible durante el día. Era muy brillante, se movía de norte a oeste. Fue visto solo por unos pocos días y desapareció mientras aún estaba en el norte. Parece que la penumbra que envolvió al mundo un año después de la muerte de César fue causada por el polvo del cometa disperso en la atmósfera. El choque de armas que se escuchó a través de todo el cielo fue probablemente el sonido que acompañó la entrada de los gases y el polvo a la atmósfera terrestre. Si la erupción de un solo volcán puede oscurecer la atmósfera de todo el mundo, una erupción simultánea y prolongada de miles de volcanes ennegrecería el cielo. Si el polvo del cometa del 44 antes de la era común tuvo un efecto de oscurecimiento, el contacto de la Tierra con un gran cometa de cenizas del siglo XV antes de esta era evidentemente debería provocar un mayor oscurecimiento. Como este cometa activó todos los volcanes y creó otros nuevos, además, que eso es lo que sucede en este tipo de cataclismos, la acción acumulativa de las erupciones y del polvo del cometa debió haber saturado la atmósfera con partículas flotantes. Los volcanes vomitan vapor de agua y también cenizas. El efecto de calentamiento del contacto del globo con el cometa debió provocar una gran evaporación de la superficie de los mares y ríos. Se formaron dos tipos de nubes, vapor de agua y polvo. Las nubes oscurecieron al cielo y flotando muy bajo colgaban como una niebla. El velo dejado por la estela gaseosa de la estrella y el humo de los volcanes provocaron una oscuridad no completa pero profunda. Esta condición prevaleció durante décadas, ¿sí? Y solo muy gradualmente el polvo disminuyó y los vapores de agua se condensaron. Así explicamos esta vasta noche que reinó en todo el mundo, el suelo americano y de la que las tradiciones hablan unánimemente. El Códex
Chimalpopoca habla de ella de una manera particular y es allí donde encontramos la mención de una noche de 25 años. También se habla de él en el Popol Vuh o libro sagrado, aunque a menudo parece que es en esta obra solo una imagen de una época de oscuridad intelectual. El sol ya no existía, en cierto modo, para este mundo arruinado que se iluminaba a intervalos solo por espantosas conflagraciones que mostraban al reducido número de hombres que habían escapado de esas calamidades todo el horror de su situación. Pero necesitaban nuevas desgracias para que el sol pudiera volver a la tierra sus rayos interceptados por el humo y los fétidos vapores que lo rodeaban. Había que purificar la atmósfera para que las nubes que tocaban la tierra se convirtieran en lluvia. Así cayeron del cielo torrentes de agua, surcando las nuevas montañas, desde sus cumbres hasta las orillas del mar, y abrieron paso entre los escombros y los detritos de toda clase que habían acumulado los terremotos, volcanes e incendios. Esto es quizás lo que explica por qué en las tradiciones de muchos países el diluvio aparece como la última de las grandes catástrofes que afligieron al mundo estadounidense en ese momento. Esto está en el libro de Bracer, que ya hemos citado muchas veces. En verdad, no explican nada, porque ignoran el hecho de que este no se refiere al diluvio universal primero, ¿no es cierto? Tras el cataclismo provocado por las aguas, el autor del Códex Chimalpopoca, en su Historia de los Soles, nos muestra aterradores fenómenos celestes, 2 veces seguidos de tinieblas que cubrieron la faz de la tierra. Este hecho se menciona en el Códex Chimalpopoca y en la mayoría de las tradiciones de México, en el mismo autor, en el mismo libro. López de Gómara, en la conquista de México, ¿no es cierto?, dice: después de la destrucción del cuarto sol, el mundo se sumió en la oscuridad durante el espacio de 25 años. Esta profunda oscuridad, 10 años antes de la aparición del quinto sol, la humanidad fue regenerada. En los años de esta penumbra, cuando el mundo estaba cubierto de nubes y envuelto en niebla, la tribu quiché emigró a México cruzando un mar envuelto en una niebla sombría. En el llamado manuscrito quiché también se narra que había poca luz sobre la superficie de la tierra. Las caras del sol y de la luna estaban cubiertas de nubes. En el papiro Hermitage en Leningrado hay lamentaciones sobre una terrible catástrofe cuando el cielo y la tierra se volcaron. Te muestro la tierra al revés. Sucedió lo que nunca había sucedido. Después de esta catástrofe, la oscuridad cubrió la tierra. El sol está velado y no brilla a la vista de los hombres. No deslumbra la vista cuando él, el sol, es contemplado. Él está en el cielo como la luna. O sea, apagado. En esta descripción, la luz del sol se compara con la luz de la luna, pero incluso a la luz de la luna los objetos proyectan una sombra. Si no se podía discernir al mediodía, el disco del sol no era claramente visible y solo su luz difusa hacía que el día fuera diferente de la noche. La oscuridad se disipó gradualmente con el paso de los años a medida que las nubes se volvían menos densas. Poco a poco el cielo y el sol aparecían cada vez menos velados. Los años de oscuridad en Egipto se describen en varios otros documentos. El papiro Ipuwer, que ya mencionamos, contiene la historia de las plagas de Egipto, dice que la tierra no tiene luz, o sea que hay oscuridad. En el papiro Anastasi se describen los años de miseria y se dice: ha sucedido que el sol no sale. Era la época del vagabundeo de los israelitas en el desierto. Estamos hablando de esa misma época, ¿sí? Se me perdió. ¿Será que tenemos algún indicio de que el desierto estaba oscuro? En Yirmeyá dice: nunca se preguntaron ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Mitzrayim, que nos condujo por el desierto, por una tierra árida y de hoyos, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? La sombra de muerte está relacionada con el tiempo de los vagabundeos por el desierto después del Shemot en Egipto. ¿Sí? De Egipto. El siniestro significado de las palabras sombra de muerte se corresponde con la descripción del papiro de Hermitage. Nadie puede vivir cuando el sol está velado por nubes. Realmente nadie puede vivir porque no se puede realizar la fotosíntesis, por lo tanto las plantas no crecen. Si las plantas no crecen, no hay alimentos.
A intervalos la tierra se iluminaba con incendios en el desierto, que no son la mejor forma de arreglar las cosas. El fenómeno de la tristeza que duró años se grabó en la memoria de las 12 tribus y se menciona en muchos pasajes de las Escrituras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Mismor 23. El 44, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. En Yeshayá dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Yahweh en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, y la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Estos son todos párrafos extraídos del Mismor 107. Las nubes bajas y que andaban lentamente a la deriva envolvieron a los vagabundos en el desierto durante 40 años. Estas nubes brillaban tenuemente por la noche. Su parte superior también reflejaba la luz del sol. Distinguían entre el día y la noche por la sombra de la luz esparcida por las nubes. Era rojo brillante después de la puesta del sol y blanco pálido después del amanecer. Esto está en la Baraita di Meleket, no es cierto cómo se pronuncia eso en hebreo, y esta es una de las fuentes rabínicas que son citadas en el libro de Ginsberg. Fueron protegidos del sol por las nubes durante el vagabundeo por el desierto y según la literatura midrashica vieron el sol y la luna por primera vez solo al final de ese vagabundeo. Cuando Moisés y Elazar regresaron de la montaña sin Aarón, Israel le dijo a Moisés, no te soltaremos de este lugar hasta que nos muestres a Aarón vivo o muerto. Moisés oró a Dios y él abrió la cueva y todo Israel vio dentro de ella a Aarón yaciendo muerto sobre un féretro. Al instante sintieron lo que habían perdido en Aarón, porque cuando se volvieron para mirar el campamento, vieron que las nubes de gloria que habían cubierto el sitio del campamento durante sus 40 años de marcha se habían desvanecido. Dios había enviado estas nubes solo por causa de Aarón, por lo tanto, con la muerte de Aarón los había hecho desaparecer. Los de Israel que habían nacido en el desierto, habiendo ahora, debido a la partida de las nubes de gloria, por primera vez el tiempo contempló el sol y la luna, quiso postrarse ante ellos y adorarlos, porque las nubes siempre habían ocultado el sol y la luna para ellos, y verlos les causó una impresión muy terrible. Sí, o sea, había personas que nunca habían visto el sol y la luna, piensen, porque habían nacido ahí o se habían criado prácticamente. Pero Dios les dijo, no os he mandado en mi Torá, por tanto tengan atención a vosotros mismos, no sea que alcen los ojos al cielo y cuando vean el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, sean atraídos y los adoren y les sirvan, porque es Dios quien te sacó del horno de Egipto para que seas el pueblo de su heredad. También esto se encuentra en el libro de Ginsberg y son todas cosas que son retiradas de la literatura midrashica, o sea, de las tradiciones, pero sigue siendo un buen dato histórico.
Las nubes que cubrían el desierto durante el vagabundeo de las 12 tribus fueron llamadas vestiduras celestiales o nubes de gloria. Extendió una nube por cobertura y fuego para iluminar la noche, dice el Mismor 105. En Bamidbar 10 dice, la nube de Yahweh se mantenía sobre ellos de día a medida que se movían del campamento. En el capítulo 9 dice, siempre era así. La nube lo cubría, pareciendo como fuego por la noche. Y siempre que la nube se elevaba del tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha enseguida y en el lugar donde se posaba la nube, ahí acampaban los israelitas. Por una orden de Yahweh, los israelitas desmontaban el campamento y por una orden de Yahweh acampaban. Permanecían acampados mientras la nube se quedaba sobre el tabernáculo. Cuando la nube se quedaba sobre el tabernáculo por muchos días, los israelitas observaban el mandato de Yahweh y no emprendían marcha. En ocasiones en que la nube reposaba sobre el tabernáculo solo por unos pocos días, ellos permanecían acampados al mandato de Yahweh y desarmaban el campamento al mandato de Yahweh. En ocasiones en que la nube se quedaba desde la tarde hasta la mañana, ellos desarmaban el campamento tan pronto se elevaba la nube por la mañana. De día o de noche, siempre que la nube se levantaba, ellos desarmaban el campamento. Fueran 2 días o un mes o un año, todo el tiempo que la nube se quedara sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían acampados y no emprendían viaje. Solamente cuando ella se levantaba, desarmaban ellos el campamento. Y esto lo mantuvo protegidos durante 40 años. Nihongi, una crónica de Japón desde el periodo más antiguo, se refiere a otra época de oscuridad. Entonces todo lo que estaba debajo del cielo estaba en continua oscuridad y no había diferencia entre el día y la noche. Describe el nombre del emperador Kami Yamato, una época antigua que dice, fue una era de oscuridad y desorden. En esta penumbra, por lo tanto, fomentó la justicia y así gobernó esta frontera occidental, este emperador, ¿no es cierto? En China, los anales que relatan la época del emperador Yahou se refieren al Valle de la Oscuridad y a la residencia sombra como lugares de observaciones astronómicos, o sea que se pusieron a tratar de ver qué es lo que podían vislumbrar en los cielos porque no veían nada realmente. Los budistas declaran durante el lapso de otro largo después del lapso de otro largo periodo aparece un sexto sol y el mundo entero se llena de humo y se satura con la untuosidad de ese humo. Tinieblas que se pueden palpar, ¿no es cierto? En la oscuridad que envolvía al mundo, las islas de Tonga, Samoa, Rotuma, Fiji, Eubea y Fotuna surgieron del fondo del océano, no estaban antes. Las rimas antiguas de los habitantes de Hawái se refieren a la oscuridad prolongada. La tierra está bailando. ¿Qué querrá decir? Deja que la oscuridad cese, los cielos se están cerrando, terminando está el mundo de Hawái. Pensaban que se acababa el mundo literalmente. Y realmente es un problema no tener sol porque, como decimos, no hay alimentos. La tribu quiché emigró a México y los israelitas deambularon por el desierto. Los amalequitas emigraron hacia Palestina y Egipto. Un movimiento inquietante tuvo lugar en todos los rincones del mundo en ruinas. La gente estaba tratando de sobrevivir. La migración en la Polinesia Central, envuelta en penumbra, se narra las tradiciones de los aborígenes de esta parte del mundo sobre un jefe llamado Te Erui, que vivió mucho tiempo en la oscuridad absoluta en Abaiki. En el Kalevala, que es la epopeya finlandesa que ya hemos mencionado, la época en la que el sol y la luna desaparecieron del cielo y temidas sombras, ¿no es cierto?, lo cubrieron, se describe con estas palabras: pero la luna dorada no brilla, tampoco brilla la luz del sol plateada. Sobre las cosechas se posó la escarcha blanca y el ganado murió de hambre. Incluso los pájaros se enfermaron y perecieron. Hombres y doncellas desfallecidos y hambrientos murieron en el frío y la oscuridad, de la ausencia del sol, de la ausencia de la luz de la luna. Conocía el lucio sus agujeros y huecos, y el águila conocía el camino, conocía los vientos, los tiempos para navegar.
pero los sabios de Northland no podían conocer el amanecer de la mañana, no podían saber cuándo un día terminaba y cuándo otro empezaba. Por cierto, en muchas civilizaciones el sol y la luna están invertidos sus nombres. Una explicación que racionalizaría esta imagen como la descripción de una larga noche estacional en las regiones del norte tropezará con la segunda parte de este poema. Las estaciones no regresaron en su orden habitual. Esto es importante. La temida sombra cubrió la tierra cuando Ukko, la más alta de las deidades finlandesas, renunció al apoyo de los cielos. Granizo de hierro llovió furiosamente, dice, y luego el mundo se envolvió en una oscuridad de una generación completa.